Yo creo que ninguno de ustedes se atrevería a afirmar que los días en los que vivimos no son días malos. Vivimos en tiempos en los que constantemente nos enfrentamos a problemas, le pido que me escuche bien, a problemas que ni los apóstoles, ni los mártires, ni los grandes hombres de Dios, ni siquiera nuestros padres se enfrentaron. Vivimos ante aparentes dilemas, cuestiones, situaciones que 30 o 40 años atrás no se le hubiese ocurrido absolutamente a nadie imaginarse. Pero el tiempo pasa y la manera como piensan y deciden los individuos en una sociedad también va pasando. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Las decisiones que frente a una situación tomaban las personas hace 30 años no son las mismas decisiones que las personas toman hoy en día. Para ilustrar el punto, quiero que usted considere la manera como la sociedad colombiana reaccionaba ante una situación 30 años atrás, ante la posible terminación de la vida de un familiar que sufría. De seguro hemos escuchado, y algunos de nosotros podemos recordar que la norma era la de preservarle la vida a la persona costara lo que costara. Esa era la norma en la inmensa mayoría de los casos. En otras palabras y de manera coloquial, estimados hermanos, nuestros seres queridos enfermos morían cuando tenían que morir, por ponerlo de una manera pintoresca. En la actualidad, todo es diferente. Ahora algunas leyes del país nos permiten decidir cuándo un ser amado enfermo puede morir o puede vivir. La vida y la muerte están aparentemente en nuestras manos. Y lo peor, como sociedad nos jactamos del avance del pensamiento, le agradecemos a las cortes progresistas legislar en aras de un mal llamado sentido común, y sutilmente nuestra sociedad se sumerge más y más en un sórdido y perverso mar de inmoralidad. ¿Qué es lo que puede ayudarnos para decidir entonces qué es algo bueno y qué es algo malo? ¿Qué dictamina si como seres humanos debemos y podemos hacer esto o aquello? ¿Cuál es la norma en la que podemos ayudarnos para tomar decisiones? Ustedes saben qué dice el mundo. El mundo dice, ustedes mismos. Pero Dios nos dice, es mi palabra. Por lo tanto, partimos de la base que es la palabra de Dios, la única fuente, el único código para el cristiano que le ayuda a diferenciar, a discernir entre aquello que es bueno y que es malo, en virtud de que quien dice, quien define qué es lo bueno y qué es lo malo no es el hombre, ni algún escrito hecho por el hombre, sino Dios mismo en su palabra. La palabra de Dios entonces es la norma de fe y conducta para el mundo entero. La palabra de Dios es el supremo manual, un manual suficiente que provee al ser humano y en especial a nosotros los creyentes las indicaciones que debemos tomar para que nuestro peregrinaje sea conforme la palabra de Dios y agradable al Dios a quien adoramos. Yo te digo a ti, creyente, deja la escritura de lado al momento de tomar decisiones y tu pensamiento se secularizará y se humanizará poco a poco. Pero le recuerdo algo que debemos entender nosotros los creyentes. Nuestros pensamientos, repito, sus pensamientos, sus palabras, sus obras deben sujetarse a la mente de Dios revelada en la Escritura, y nuestros deseos, oh, cuán difícil, deben sujetarse a su perfecta voluntad revelada en la Escritura. Ese es el verdadero cristiano.
aquel que hace un esfuerzo movido por la gracia del Señor, alentado por el Espíritu Santo del Dios vivo, a sujetar sus pensamientos, sus palabras y sus deseos a la voluntad de la mente de Dios revelada en la Escritura. En pocas palabras, somos cristianos, reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es decir, muchos han separado el nombre Jesucristo y solamente le llaman Jesús, el Salvador. Yo no sé si usted ha meditado en que Cristo no solo es el Salvador. Si esa es la imagen que usted tiene del Señor, es una imagen mala y dañada, porque Cristo no solamente es Jesús, sino el Cristo, es decir, es Salvador y es Señor, lo que implica en el ámbito moral que Él es el que gobierna su vida. Pero alguien podría argumentar, incluso algún hermano en la fe, la Escritura de cierto no nos habla específicamente de si podemos o no podemos desconectar un aparato para que las personas vivan o mueran, o de si podemos o debemos votar por este o aquel candidato político, o si podemos o no podemos pedir un préstamo para esta empresa o aquella, o de si podemos, en aras de la ciencia y de la prevención y cura de enfermedades, clonar un ser humano para beneficio de millares de enfermos. ¿Eso es la verdad? La Escritura no especifica la respuesta particular, específica, minuciosa que usted quiere escuchar al respecto de cada uno de sus interrogantes particulares, porque ese, mis hermanos, no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es la de mostrar a Cristo en su plenitud y a Él como único Salvador de la raza humana. Pero escuche bien esto. Pese a que la Escritura no responde los interrogantes de nuestro día a día de manera puntual y particular, es decir, la Escritura no te va a decir en términos particulares, ve a ese banco porque es el mejor, pide este préstamo, hazlo de esta manera, cuando arregles el carro ten en cuenta esto, o cuando estés disciplinando a un hijo, si bien la Escritura es minuciosa al respecto de estos asuntos, la Escritura no entra en detalles. Pero lo que la Escritura sí hace, y escuche esto, es proveer todas las respuestas a esos interrogantes que usted tiene en su corazón por medio de ejemplos de conducta, de principios derivados de un texto bíblico o de mandamientos explícitos. Y es necesario repetir esto porque perdemos esto de vista y estaremos entrando al laberíntico mundo del relativismo moral. Yo le repito esto. Yo sé por experiencia propia que muchos creyentes, sinceros creyentes, queridos hermanos en el Señor, a veces sienten cierto tipo de frustración porque van a la Escritura tratando de encontrar respuestas a un interrogante, quizás a un dilema de orden moral particular, y ellos se llenan un poquito de frustración porque creen que la Escritura, que no hay nada allí para ellos. Y entonces, al no saber discernir muy bien, al no saber quizás buscar muy bien, frustrados quizás que la Escritura no les ha respondido sus preguntas particulares, ¿qué hacen? Le dan la espalda a la Escritura y van y construyen su propio consejo. Y ahí es cuando todo nos sale mal. Y ahí es cuando la mayoría de nosotros hemos probado los amargos destilaciones de una mala decisión. ¿Por qué? Porque no nos fiamos en el Señor, porque no escudriñamos la palabra y porque no fuimos conscientes, insisto, que a pesar que no haya una respuesta particular para tu problema particular bajo tus circunstancias particulares, sí hay principios a manera de ejemplos de conducta, de principios o de mandamientos explícitos que sí
van a ser la guía y la respuesta para cada uno de tus asuntos. Lo que quiero decir es que no hay ni un interrogante, ni un asunto, ni un dilema, ni una decisión que estés a punto de tomar cuya respuesta no esté en la Escritura, o a manera de ejemplo, o a manera de principio, o a manera de mandamiento expreso. Pero, como les dije, dejemos de lado la Escritura y entonces nos vamos a adentrar en el laberinto del relativismo moral. Pero no solo este cáncer del relativismo es aquello que está carcomiendo la poca moralidad que hay en el mundo per se, sino, y esto es lo peor de todos, el cristiano mismo ha optado por dejar de lado la verdad absoluta de la Escritura y la ha cambiado por una suerte de sincretismo que les permite reconciliar ideas diametralmente opuestas entre sí. Me explico. No pocos cristianos, al enfrentarse a una decisión como la de preservar la vida de un ser querido, optan por reconocer que Dios es el dueño de la vida. Sin embargo, muchos ceden ante la idea humanista de que el sufrimiento no es apropiado para el ser humano, por lo que terminan haciendo lo que es contrario a la ley de Dios. Otro ejemplo entre millares que podríamos citar. ¿Qué opinan ustedes de la vasectomía o de la histerectomía? Vasectomía es el corte de los conductos deferentes que le impiden la procreación. Histerectomía es el corte, quizás un poco más complejo que en el hombre, que puede ser muy ambulatorio. La histerectomía es la esterilización de la mujer por alteraciones en sus trompas. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la vasectomía o de la histerectomía? Pastor, eso es cuestión de conciencia, porque la Escritura no me habla nada de eso. Equivocados. La Escritura puede que no mencione la vasectomía ni la histerectomía, pero la Escritura sí te menciona los principios básicos que se deben tener en cuenta. El creyente no dudará en reconocer que Dios le ha ordenado al hombre que se uniera a su mujer para amarla y procrear, levantando así hogares piadosos para la gloria de Dios. Pero de nuevo, la idea humanista de que primero es el libre desarrollo del ser humano, su futuro laboral y el goce sexual entre esposos sin temores de responsabilidades, como los hijos, los hacen ceder y terminan mutilando sus cuerpos para alcanzar tales fines. Eso es sincretismo. Eso es sincretismo. Sincretismo es reconciliar dos ideas que son mutuamente excluyentes. Sincretismo es cuando nuestra norma ética, que es la palabra de Dios, es armonizada o amoldada por nosotros con la manera de pensar del mundo, o viceversa. Sincretismo es cuando justificamos o reconciliamos un proceder mundano a la luz de la palabra del Señor. Eso es sincretismo. Mis hermanos, hablar de ética y moral da para muchas conferencias, como todo lo que hemos dicho, y requiere mucho tiempo, pero no quería dejarlos ir sin inquietar sus mentes al respecto de este tema en particular. Por tal razón me propongo alcanzar ciertos objetivos durante esta primera ponencia. El primero, vamos a definir las palabras claves ética y moral. En segunda instancia, hablaremos de la relación inquebrantable entre la ética y la autoridad de la Escritura. Tercero, proveeremos algunas razones, quizás 2 o 3, dependiendo del tiempo, por aquellas que el estudio de la ética es importante para nuestras vidas como creyentes. Y cuarto, estudiaremos el caso de aparentes conflictos éticos en cada toma o en las tomas de decisiones. Entonces, esos son nuestros objetivos. Y si tenemos tiempo, estimados hermanos, vamos a hacer un poco de casuística, es decir, vamos a examinar algunos casos. Hermanos, ustedes han sido muy pacientes y damos muchas gracias al Señor. Mi intención era elaborar 10 casos particulares que ya tenía vistos
esbozados hasta cierto punto, pero solamente alcancé, y esto lo digo en virtud de la recuperación en la que me encuentro, solamente alcancé a terminar de una manera más o menos aceptable 3 de ellos, los cuales es mi intención compartir con ustedes. Entonces, además de los objetivos que les acabo de mencionar, si quiero compartir esos 3 casos. Vamos a definir entonces los asuntos, las palabras ética y moral. No es extraño que a diario, de uno u otro modo, en el contexto de nuestros hogares o en el contexto laboral, nosotros usemos las palabras ética y moral de una manera intercambiable. Por lo general, como les acabé de decir, tendemos a igualar esas 2 palabras como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. Por eso es importante que aprendamos estas cosas a manera de cultura general. Además, porque en gran parte de los escritos que ustedes quizás van a encontrarse más adelante, ustedes van a ver que moral y ética son términos intercambiables, pero quiero hacer la diferencia para que podamos apreciar los puntos de una manera más clara. El término moral tiene una connotación o un carácter práctico, se relaciona con la praxis, mientras que ética tiene un carácter teórico o filosófico o de estudio principalmente y se relaciona con el dogma. Esa podría ser una buena analogía. La moral consiste en reglas, en prácticas, en costumbres y en hábitos que una comunidad define como buenas, como aceptables. De hecho, todos nacemos dentro de una comunidad que tiene una visión de lo que es bueno y de lo que es malo. La ética reflexiona, analiza y estudia las prácticas morales de un grupo, de una comunidad o de una sociedad, mientras que, esta es la parte importante, mientras que la moral son precisamente esas reglas, normas y leyes. Entonces yo creo que ahí quedó ya más o menos bien definido. La ética estudia las normas, las costumbres y todas estas cuestiones, las prácticas, pero la ética es la que estudia, la moral son esas mismas cuestiones, esas mismas prácticas, esas mismas costumbres, esas mismas reglas. En pocas palabras, la ética se pregunta si las normas morales que rigen nuestra conducta y nuestras instituciones son en realidad las que deben servir como nuestros criterios normativos. Así que ustedes, yo creo, espero, ya puede entrever que lo que para el mundo es ético no necesariamente lo es para el cristiano. Y esto es así, mis hermanos, porque sencillamente los criterios que regulan qué es lo bueno y qué es lo malo para el mundo provienen de todo lo contrario a la palabra de Dios. Repito, lo que el mundo llama bueno, lo que el mundo considera algo ético, no necesariamente para nosotros lo es. De hecho, muchas de las posturas del mundo, muchas de las definiciones del mundo de lo que es bueno y de lo que es malo, se constituyen como una antítesis de lo que la Biblia nos dice es bueno o es malo. El cristiano, por el contrario, tiene un algo, entre comillas, un algo que define de manera precisa y a la vez absoluta aquello que es bueno y que es malo. Usted está aquí porque quiere aprender lo bueno. Usted está aquí porque quiere hacer lo bueno. Usted sale de aquí queriendo hacer lo bueno. Usted quiere hacer lo bueno. Entonces, si usted quiere hacer lo bueno, usted no puede desligarse de lo que dice la palabra de Dios. Ah, pastor, es que voy a hacer una diligencia. Su diligencia tiene que estar gobernada por la palabra del Señor. Ah, pastor, es que voy a salir con mi familia a dar un padre. Esa salida debe estar gobernada por la palabra del Señor. Si usted quiere hacer lo bueno delante del Señor, hombre, claro, necesita la bendita gracia infundida por el Espíritu Santo, pero usted no puede, eso es lo que quiero dejarle en claro, usted no puede hacer lo bueno jamás fuera del contexto de la palabra de Dios. Así que el cristiano tiene un algo que define de manera precisa, absoluta, inequívoca, qué es lo bueno y qué es lo malo. Un algo que no deja por fuera de su escrutinio ninguna conducta, palabra o comportamiento. Un algo que es la norma última y final de lo que es justo y de lo que es injusto. ¿Qué es ese algo? Hermanos,
Ese algo es la palabra de Dios y más específicamente hablando, la ley moral de Dios. Pero antes de hablar acerca de la ley moral de Dios como norma suprema de obediencia y como el perfecto estándar que determina la pureza o impureza, la bondad o la maldad, la justicia o la injusticia de una palabra, pensamiento u obra, no quiero que ignoremos la intrínseca relación entre los términos ética y moral, citando las palabras de cierto autor. Comienzo la cita. La ética viene a ser, pues, la consideración, el estudio, el análisis de las reglas o principios morales que rigen las acciones de los seres humanos con respecto a su justicia o a su injusticia, a su tendencia al bien o a su tendencia al mal. Recuerden, la moral es la praxis, la práctica, y la ética es el estudio de esas prácticas. La ética es como la regla que emite el veredicto de si una de sus acciones o una de sus palabras o uno de sus pensamientos es correcto o incorrecto basada en una ley que lo rige. Por ejemplo, la ley de este país permite que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Así que dos hombres van a un juzgado y son casados por un juez, y al final de la ceremonia este par de hombres se besan, se abrazan, se acarician. La ética civil de nuestra sociedad dice, esas acciones y esas prácticas están bien porque sus acciones están amparadas por una ley que avala tales prácticas. ¿Sí me entendieron eso? Yo no puedo ir e instaurar una demanda porque ellos hicieron lo malo, porque ellos, el gobierno me va a decir, no, ellos hicieron lo bueno porque la ley está avalando tales prácticas. La ética cristiana, sin embargo, condena esta práctica porque las acciones inmorales de esta pareja homosexual van en contra de la ley de Dios. Así que, lo que puede ser ético para el mundo, no lo es para usted como creyente. Y usted como creyente no puede aceptar lo que es ético para el mundo, pero que a la vez contradiga la palabra de Dios. No lo puede aceptar. Habiendo definido estos dos términos, procedamos en segunda instancia a contemplar la estrecha relación entre la razón y la autoridad de la Escritura, o la ética y la autoridad de la Escritura para tales efectos. Ya van a entender por qué. Quiero dejar algo en claro. Las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios son nuestra Corte Suprema de Justicia. Yo quiero que usted entienda ese concepto, mi amado, porque es muy, muy, muy importante. De la misma manera en la que no hay más apelaciones después de un veredicto de la Corte Suprema de Justicia colombiana, así tampoco existe una manera de apelar lo que diga la palabra de Dios al respecto de la ética que rige al creyente. Es decir, un juez lo puede condenar a usted y usted tiene, dependiendo del delito, tiene varias instancias para apelar. Últimamente, si usted pierde una y otra, tiene el derecho a apelar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que diga la Corte Suprema de Justicia puede o ratificar el fallo del juez o simplemente revocarlo, pero el punto es este. Si la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo del juez, usted ya no puede apelar. No puede apelar, no hay otra ley, no hay una instancia más grande, más elevada que usted pueda apelar y le diga, Señor, eso es una injusticia. No, la Corte Suprema dicta eso. Así es la Escritura, mis hermanos. No hay instancia más elevada que la misma Escritura que nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, yo hablo a su corazón y le digo, cuando usted está haciendo algo malo y su conciencia lo sabe, porque la Escritura así lo define,
usted no se dé pañitos de agua tibia diciendo, no tiene usted escapatoria de la disciplina del Señor si es uno de sus hijos, porque la palabra no admite más apelaciones. Usted no va a encontrar una segunda respuesta acerca de lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo, si la palabra lo llama malo, es malo y usted debe arrepentirse. Esta Corte Suprema es la bendita palabra del Señor. No niego que en algunas ocasiones la razón humana, la tradición reformada y las ciencias naturales y sociales nos pueden ayudar en esta reflexión moral. Escuche esto, nos pueden ayudar. Pero insisto, la revelación divina de la mente de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se constituye como la única norma suprema que debe regir todos y cada uno de los procesos de toma de decisiones que tenemos a diario. No, pastor, no puede ser esto. No puede ser esto. Yo tomo decisiones en cada instante de mi vida. Bueno, es hora de que comencemos a entrenar nuestra alma para depender de la palabra del Señor en cada toma de decisión que usted hace a diario. Pastor, es que voy a comprar una pasta de dientes a la tienda. Bueno, hermanos, debemos estar tan impregnados de ese Dios que nos rige y de esa ley que nos gobierna, que todo lo debemos hacer de una manera honrosa, de una manera que honra y glorifique al Señor. No estoy exagerando. El cristiano que tiene una cosmovisión cristocéntrica está persuadido de que la palabra del Señor rige su vida y su conducta y debe estar pendiente a este asunto. Como un eminente escritor cristiano afirmó, la reflexión acerca del carácter moral de una palabra o hecho no descartará de tajo las diversas palabras sabias de los santos hombres de Dios, tanto del pasado como presente. Sin embargo, la palabra de Dios debe emitir el voto decisivo en todo lo que usted hace. De esta manera, la Escritura funciona como el agente normativo en la ética evangélica a través de sus mandamientos específicos, de sus principios generales y de sus diversos ejemplos. Esto es, la Escritura no necesita responderle a la dama hasta dónde debe subirse la falda. Vean esto es muy diciente. La Escritura no tiene por qué responderle a una dama hasta dónde se puede subir la falda. O tampoco está en la obligación de responderle al médico hasta cuándo dejo vivir a este paciente. O tampoco está en la obligación de responderle usted qué tipo de música usted puede escuchar. Si bien la Escritura no especifica o provee las respuestas minuciosas a estos casos particulares, repito, mi hermano, por favor escuche bien esto, la Escritura sí provee en cada caso particular una orden o un precepto o hay un mandamiento directo o un ejemplo que sí se constituye en el modelo que usted debe seguir. Hermanos, quiero ponerlo de esta manera. No hay nada, y nada es nada en el sentido pleno y absoluto de la palabra. No hay nada, no hay ninguna decisión, no hay ningún problema, no hay ninguna situación que se escape a la cobertura de consejo que la Escritura provee para usted. Mandamientos como no cometas adulterio son directamente traducibles a nuestro contexto presente. Principios tales como el carácter sagrado de la vida humana tienen implicaciones cruciales para la ética cristiana, como lo vamos a ver, por tratar al ser humano no como algo, sino como alguien creado desde el momento de la concepción a la imagen y semejanza del Dios vivo. Hermanos, sé que puedo estar saltando, pero la vida no. Puede que los cumpleaños los celebremos a partir del día en que el ser humano nace, pero la vida no comienza cuando el ser humano sale del vientre de su madre. La vida comienza en el mismo instante en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Ahí comienza la vida. Hermanos, ustedes creen que yo sé que soy un poco burdo para hablar algunas veces. A mí no me importa si la corte dice esto, a mí no me importa si la corte dice aquello. A mí lo que me debe importar es el principio, el mandamiento y la enseñanza que nos da la Escritura. Fui concebido
en el vientre de mi madre, en pecado fui concebido. Hermanos queridos, la vida misma comienza en el momento de la fecundación del óvulo y no se nos puede olvidar. La ética cristiana entonces no debe ser meramente un estudio descriptivo del comportamiento humano, sino que debe ser prescriptivo, es decir, cuando estudiamos ética cristiana, nosotros no debemos venir a la ética cristiana como algo que nos dice cositas, sino más bien como algo que regula nuestra vida. ¿Entiende la diferencia entre descriptivo y prescriptivo? Algo descriptivo nos dice cositas, pero algo prescriptivo nos dice cómo hacer las cosas. Así que, hermano, debe ser algo prescriptivo en el sentido de que, indagando cuál es la voluntad de Dios en situaciones concretas, los creyentes nos sujetemos a esa voluntad y la obedezcamos. Por ejemplo, ¿calla Dios al respecto de una guerra atómica? Pastor López, ¿qué? Porque en la Escritura no me dice nada de bombas atómicas. Yo creo que en el peor de los casos, y lo digo no por burlarme, yo creo que en el peor de los casos los amigos dispensacionalistas dicen sí, en el Armagedón van a haber bombas atómicas. Es lo máximo hasta donde la especulación humana puede llegar. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de las guerras nucleares, por ejemplo? Una pregunta altamente, de un alto carácter ético y moral. Los belicistas dicen, hunda el botón, tire la bomba. ¿Eso está bien? Eso no está bien. Los pacifistas dicen, nada de bombas, señores, eso está muy mal, pao, pao. ¿Eso está bien? Eso tampoco está bien. El cristiano ético, a la luz de la Escritura, dice, señores, estamos frente a una decisión de carácter ético, así que vamos a la ley y al testimonio. Así debemos obrar nosotros, hermanos. No con espíritus pacifistas ni belicistas, sino qué es lo que dice la palabra al respecto de este asunto tremendo y altamente moral, como lo es, por ejemplo, una bomba atómica, si es que nosotros estuviera en nuestras manos, por ejemplo. Hermanos, ¿es siempre fácil? Para nada. ¿Es nuestro deber seguir este modelo y cerciorarnos así de que todas nuestras acciones son éticas a la luz de la Escritura? Desde luego. Un académico muy famoso de la actualidad, llamado John Jefferson Davis, lo explica de la mejor manera posible. Para mí lo explica también que en lo particular jamás he escuchado a ningún otro académico cristiano hablar de esa manera, jamás. Y dice así: la ética evangélica no se ocupa de preferencias o sentimientos personales, sino de obligaciones escriturales a las que la conciencia del ser humano debe estar atada. Escúcheme bien esto. La ética cristiana no se ocupa de preferencias o sentimientos individuales, sino a las obligaciones escriturales a las que debe estar atada la conciencia del cristiano. Para mí, eso lo define todo. Es más, yo usaría su línea de razonamiento para ponerlo de la siguiente manera: la ética evangélica no se ocupa de opiniones personales, sino del comportamiento del individuo a la luz de la ley moral de Dios. Ahí está más completo. No porque yo sea mejor que el otro hombre, ¿cierto? Sino que es un complemento. Pero ojalá así fuera, hermanos. Los años y la maldad han minimizado, incluso en los círculos evangélicos, los años y la maldad han minimizado la creencia de que el ser humano está en la sola obligación de recurrir a aquello que dice Dios en la Biblia a favor de aquello que es práctico o fácilmente viable o de utilidad para el ser humano. Uno en realidad ya no sabe cómo describir el pecado que reina no solamente en nuestra sociedad secular, sino en muchos círculos evangélicos. De verdad que uno no sabe. Uno no sabe ya si llamarle humanismo, pragmatismo, relativismo o sincretismo, o todas juntas. Lo cierto del caso es que tanto el humanismo como el pragmatismo y como las cuestiones que he mencionado son prácticas absolutamente inmorales. Es decir,
Cuando nosotros vemos, hermanos, y no estoy diciendo, pero cuando nosotros vemos una persistente desobediencia de un hermano o de un gran predicador que habla muy hermoso y de los que quizás algunos, espero no muchos, comparten en el internet, pero usted dice, pero ¿cuál es la postura de este hombre acerca del cuarto mandamiento? Usted tiene que entender que por muy hermoso que hable, que por muy persuasivo que éste sea, últimamente hablando está tomando una perspectiva inmoral porque está violando la ley moral de Dios. ¿Estoy siendo muy extremista? Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Y tú continúas dándole like a las cosas de ese hombre. Y tú continúas promoviendo la inmoralidad de ese hombre. Pastor, inmoralidad no, él es un santo hombre de Dios, amante de la santidad, él es una gran persona. Es inmoral porque está violando la ley moral del Señor. Que Dios nos guarde, hermanos, entre otras cosas. Que Dios nos guarde de perseverar en una violación a la palabra del Señor, que nos guarde, porque al hacerlo estamos siendo inmorales. Queremos ser éticos en el trabajo, queremos ser éticos en las cosas que hagamos, pero en la vida religiosa nuestra vamos a ser antiéticos. Que eso no suceda entre nosotros, hermanos. Entonces son inmorales porque al hacer las cosas que dan resultado y no las que Dios prescribe, pragmatismo, al descartar la verdad absoluta de la palabra de Dios para no ser dogmáticos, relativismo, y al reconciliar el pensamiento del mundo con la mente de Dios revelada a los hombres, sincretismo, son cuestiones que van en contra de lo que ha ordenado Dios en la palabra. Así pues, la idea moderna de minimizar el elemento prescriptivo de la ética del Nuevo Testamento a favor de los llamamientos generalizados de la fe y el amor, aparte de la ley de Dios, son repudiables bajo todo punto de vista y deben ser rechazados por todo cristiano cuya conciencia esté ligada a la palabra de Dios. No les estoy diciendo no hagan las cosas con amor, solo les estoy diciendo lo que dije alguna vez en una conferencia en Bogotá. El amor no es el reemplazo de la ley. El amor es la actitud con la que tú te debes esforzar por obedecer la ley. Insisto, ya no para justificación, sino para santificación. Como alguien lo expresó de manera mucho más sabia, al Señor Jesucristo no le preocupaban solamente las actitudes interiores, sino que sus órdenes fueran interpretadas como mandamientos que debían ser convertidos o debían redundar o producir obras de obediencia. En resumen, mis hermanos, si queremos saber si como creyentes estamos procediendo de una manera ética al respecto de un asunto, de una práctica o de una palabra que hayamos dicho, solo basta medir nuestras palabras, pensamientos y obras con la regla de la palabra y más específicamente con la bendita ley moral del Señor. Por ejemplo, si el empleador abusa del empleado, este está obrando de una manera contraria a la ética cristiana. ¿Saben qué es lo peor? Que yo conozco personas que profesan la fe cristiana y se comportan como unos impíos, reteniendo el salario de los creyentes mismos. Empleadores que profesan la fe cristiana reteniendo el salario de quienes trabajan para ellos. Eso es impiedad, hermanos. Levíticos 19:13, primera parte, no oprimirás a tu prójimo. Hay patrones cristianos opresores. No están siendo éticos a la luz de las normas de la palabra. El chisme es un gravísimo pecado, solamente estoy dando unos ejemplitos. Además de ser pecado, es una muestra del más bajo y corrupto comportamiento. No andarás chismeando entre tu pueblo, pero dirán algunos, bueno, no puedo chismear en la iglesia, pero sí en mi trabajo. No, hermanos, este es un principio de alcance universal que aplica en todas las esferas de nuestra existencia. Es ético, desde la perspectiva cristiana, ser una persona prudente y de confianza. Es antiético ser un chismoso.
La ética del mundo le da a quien inventa chismes o a quien cuenta todo lo que le dicen o a quien añade cizaña a la verdad el nombre de, no es chismoso, es persona comunicativa. Pero no así la ética cristiana, mis hermanos, que le da el nombre de chismoso y que de paso condena tan vil comportamiento. Hermanos, y como estos ejemplos, todas y cada una de las cosas que hagamos, todas y cada una de las cosas que hagamos, que pensemos o que decimos, repito, se pueden calificar de éticos o de antiéticos usando el carácter moral de la bendita ley de Dios, de sus principios y de sus ejemplos. Pero quiero cerrar esta segunda parte de la ponencia diciendo, si no comprendemos las implicaciones de aquello que se conoce como solo escritura, o si desconocemos la absoluta autoridad que sobre su vida tiene la Escritura, o simplemente, si usted no cree que la Escritura es suficiente para regular los asuntos de su día a día, o simplemente cree que yo estoy exagerando, si usted no entiende esa cosa, difícilmente usted puede llegar a ser un cristiano ético. De nuevo, para su empresa, quizás usted sea una persona muy trabajadora. Cada vez que lo ven, Ramírez, usted qué buen trabajador es. Usted es entregado, comprometido con la causa de la empresa. ¿Sí? Quizás usted como empleado sea una persona ética, muy trabajadora. Quizás en su hogar usted sea un padre o una madre muy afectuoso. O para la iglesia usted sea alguien muy querido. Yo le digo, si sus obras dentro, fuera de su casa, dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de su trabajo, si sus obras no son producto de la gracia de Dios, obrando una obediencia en amor a los mandamientos de la ley de Dios, a los principios de la ley de Dios, sepa usted que de ética cristiana tiene muy poco. El hecho de ser buen empleado, el hecho de ser buen padre, no significa que usted sea una persona ética bajo la perspectiva cristiana. Lo que determina si usted es un ser ético desde la perspectiva cristiana es la gracia de Dios obrando en usted, obediencia a aquellas normas que Dios ha puesto en la Escritura. Eso es lo que determina el carácter ético de su comportamiento, del suyo y del de todos nosotros, hermanos. Pero dicho argumento ruega una última pregunta. ¿Podrá usted ser un verdadero hijo de Dios si no es una persona cuyas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? O en términos de la terminología, valga la redundancia que hemos estado usando hasta este punto, ¿podrá usted ser un verdadero hijo de Dios aún siendo una persona carente de ética cristiana? ¿Podrá usted decir, soy hijo de Dios, del ser moral por excelencia, si sus obras testifican de manera persistente de una inmoralidad opuesta a la Escritura? Esta pregunta es tan fácil de responder que ni siquiera la voy a responder. Es una pregunta retórica que dentro de la misma pregunta trae la respuesta. Habiendo entonces definido, mis hermanos, este vocabulario básico y habiendo resaltado la centralidad de la Escritura en nuestros estudios acerca de la ética cristiana, pasemos a continuación a considerar el por qué el estudio de la ética es importante para nuestras vidas como creyentes. La verdadera religión cristiana es una religión de principios divinos. Este cuento de que la religión no es una religión sino una relación es una falacia, y si quiere o se acerca al pastor Jorge o se acerca a mí luego y le explicamos por qué es una falacia, o a otro de los hermanos, como usted desee. La verdadera religión cristiana es una religión de principios divinos y por ende, escuche esta relación, y por ende de un elevadísimo carácter moral. Aquel que nos creó, que nos salvó, que nos redimió y que gobierna sobre los creyentes demanda santidad. Eso suena hermoso hasta ese punto. El problema es si la estamos ofreciendo. Esa demanda que Dios hace es una demanda de carácter ético porque Dios demanda que seamos como Él es. En otras palabras, sería antiético que un padre le ordenara a un hijo que haga algo que él no hace.
¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, su papá, pero que sea ético o no es otro asunto. Ya usted lo va a entender con este asunto, con este ejemplo. Estoy usando ejemplos extremos para que nunca más se nos olviden, hermanos. Es contraria a la ética cristiana que un padre le enseñe a sus hijos a no ver más o a no ver pornografía si el padre mismo a escondidas es un adicto a la pornografía. Esto es inmoral. Y lo peor de todo es que como nadie lo ve, usted se cree con la autoridad moral de decirle al hijo, sí, haga esto, cuando usted está en la perversión de estas cuestiones. Es inmoral que un pastor se pare en un púlpito a llamar a las ovejas del Señor a la santidad, cuando sus mentiras, su pecado, su inmoralidad o sus embriagueces aún permanecen escondidos de la mirada de quienes ven en él un reflejo del pastor de pastores. En este orden de ideas, un Dios como el nuestro, de carácter moral, cuya ley es de esencia moral, no puede demandar de sus hijos un comportamiento diferente al suyo. Vuelvo y lo explico. Es imposible, bajo todo punto de vista, que un Dios moral con una ley moral demande algo contrario a ese carácter moral. Ahora los neocalvinistas, por ejemplo, y muchos otros, dicen, no, la música no es ni moral ni inmoral. Y para sacarte de esa verdad, ellos dicen, la música es amoral, por ejemplo. Dios no puede pedirte algo diferente a lo que Él es, y siendo Él el supremo ser de carácter moral, Él te ordena con toda la autoridad moral, además de ser Dios, te lo dice por quien es Él, que seas santo, como Él es santo. Entonces, eso es un carácter moral perfecto. Dios le ordena a su pueblo que sea santo, como Él es santo. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, nótense dos cosas. La primera, que sería antiético que Dios demandara santidad y pureza si Él no fuera santo y puro. Y la segunda, que la responsabilidad de buscar esa santidad, porque Jehová es santo, y esa pureza, porque Jesucristo es puro, no es de Dios, sino suya como hombre. Por tanto, es importante, es muy importante que usted conozca al menos 2 o 3 razones del por qué el estudio de la ética cristiana debe hacer parte de su cuerpo de teología. En primer lugar, necesitamos estudiar ética cristiana con el fin de educar nuestra alma para que a la luz de la Escritura podamos identificar situaciones que representan un desafío de índole moral. Debemos estudiar ética para educar nuestra alma, para enseñarle a discernir, o más bien para que el Señor nos enseñe a discernir cuando nos encontremos en un desafío de índole moral. Mis hermanos, tenemos que aprender a determinar que en cada situación, escúcheme esto porque, hermanos, esto es esencial. En cada situación en la que usted se encuentre, en cada toma de decisión a la que usted se enfrente, siempre hay al menos una salida apropiada, correcta, justa y ética. Es decir, usted nunca se va a encontrar frente a una situación donde a usted le toque pecar. Siempre hay una salida ética y agradable a Dios, siempre. El mundo nos ha querido y nos ha enseñado que usted tiene, como lo vamos a ver más adelante, tiene que escoger el menor de 2 males o el pecado más pequeño. No, usted tiene en cada situación, tiene la opción de agradar a Dios, hermano. Por ejemplo, quiero que piense en este caso, y con este caso terminamos la primera ponencia. Ahora sí, no creo si esto me va a dar para 2 ponencias o para 3, tenemos otro problema. Piense en esto. Usted está en un hospital, piense en esto muy bien. Usted está en un hospital
en el que solo hay una máquina de respiración artificial que sostiene la vida de su papá. Si usted no tiene padre, de su mamá. Si usted, la providencia del Señor, no tiene ninguno, entonces del ser más amado. Pero vamos a poner el ejemplo del padre. Está en ese hospital y tiene una máquina de respiración artificial que solamente hay una máquina en todo el hospital. Está sosteniendo la vida de su padre. Su padre ya no responde a ningún estímulo externo. Su padre está grave, mejor dicho, lo que sostiene la vida de su padre es una máquina de respiración artificial, para que usted comience a ver el asunto. Y a ese hospital, en la providencia del bendito Dios, llega el niño, el hijo de su peor enemigo. Y ese niño llega grave, necesita ser intervenido quirúrgicamente y depende de esa máquina de respiración artificial para la exitosa cirugía. Depende. Al niño no se le puede operar sin que esa máquina bombee el oxígeno necesario para sostener la vida del niño mientras está bajo los efectos de la anestesia. Hermanos, uno de los dos va a morir. Metas esto en la cabeza. O los dos, pues. Uno de los dos va a morir. Depende de la máquina. Y el médico se acerca y le dice a usted, señor, la máquina va a preservar la vida del niño durante la cirugía y el niño tiene altísimas posibilidades de vida, la cirugía no es complicada, pero el niño necesita la máquina. La máquina preservará la vida del niño durante la cirugía y si no hay mayores complicaciones, el niño va a vivir. Usted escucha al doctor, mira a su derecha, ve a su progenitor o ve a su progenitora, ve a su madre, recuerda los momentos hermosos, recuerda todo el sacrificio de su mamá o de su papá, empieza a llorar. ¿Qué respondería usted? ¿Desconecte a mi madre que tanto amo? ¿O preserve la vida del hijo de mi peor enemigo? ¿O respondería, de malas ese niño? Además, y este es el punto del asunto, ¿cuál fue el criterio que usted tomó en esa decisión, en esa toma de decisiones? ¿Cuál fue el criterio que usted utilizó? ¿Qué lo llevó a usted a tomar la decisión de no prestar la máquina por la que usted estaba pagando? ¿Qué lo llevó a tomar tal decisión? ¿Su irracional odio por el papá del niño? ¿O su idolatría por su padre, mezclado con la negativa de reconocer que no hay nada más que hacer por él? Mis hermanos, si no estudiamos la ética de la Biblia, Dios no lo permita, llegará algún día en el que quizás nos enfrentemos a un caso como este o a un caso similar y quizás tomemos una decisión errada, deshonrando al Señor. Si usted no conoce que el principio de la Escritura que debemos seguir es aquel de intentar ayudar a que viva aquel que médicamente hablando en este caso tiene mayores posibilidades de vida, usted potencialmente podría tomar una decisión antiética, pues basó su decisión en su parecer y no en lo que debería ser a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, la respuesta a la pregunta si desconecta a su padre o no, eso se la da a cada uno de ustedes. Solamente le estoy diciendo, usted tiene que tener un argumento bíblico para la toma de decisión. Pero ¿de dónde tomamos ese principio? De que lo que prevalece es guardar la vida de quien tenga mayor perspectiva para vivir. De la Escritura, mis hermanos. En la Escritura no hay ninguna mención de un aparato de respiración artificial, ¿cierto? Pero sí hay un principio que podemos ver claramente. Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata,
Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Trabajo no es trabajos de parto, labores de parto. Cuando la Escritura me habla en este pasaje de trabajo en su parto, se tiene que leer como un parto dificultuoso, un parto excesivamente complicado, un parto difícil. Así se tiene que leer. Esa es la idea que proyecta la palabra en el hebreo. Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo, como había dificultad, como habían complicaciones en su parto, que la partera le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre, lo llamó Benjamín. Me ven con unas caras como si no hubieran visto aquí, hermanos. Raquel no murió de vieja, hermanos. Los judíos, los eruditos rabínicos, calculan que ella no tenía más de 45 años. Raquel murió de complicaciones en su parto. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Yo quiero que usted se enfoque en lo que hizo la enfermera o en la partera de aquel entonces. Cuando se dio cuenta, hermanos, que estaban ellos en esta situación, de seguro como enfermera, de seguro como partera, estaba muy entrenada. Y de seguro esta no era su primera complicación con la que ella lidiaba. Y también de seguro estaba atendiendo la esposa del patriarca, por así decirlo. Porque no estamos hablando quizás de cualquier partera, quizás una de las mejores, supongo yo. Estas mujeres estaban entrenadas para lidiar con esas complicaciones, hermanos. Y se puede suponer con plena certeza que la partera intentó atender las necesidades tanto de la madre como del hijo. Pero al final las complicaciones fueron tales, aquí viene el punto, que la partera priorizó la vida del recién nacido. Es decir, la partera priorizó la vida de quien tenía más chances de vivir, más oportunidades de vivir. El mismo principio de preservar la vida a quien tenga la más elevada perspectiva de vida aplica en los embarazos ectópicos. Un embarazo ectópico es aquel embarazo en los que la fecundación ocurre no en el útero, sino en las trompas de falopio. Estos embarazos ectópicos por lo general causan hemorragias a la madre y por lo general ponen la vida de la madre en gravísimo peligro. De hecho, en la mayoría de estos embarazos, si no hay atención médica pertinente, estos pueden terminar muy, muy mal. Muchos de ellos terminan con la muerte de la madre y de la criatura que comenzó a formarse en el lugar, la sabiduría del Señor, en el lugar que no está diseñado para alojar la vida. Vamos a enfrentarnos a otro ejemplo. Si usted fuera médico y se enfrentara a un embarazo ectópico, ¿qué haría? No, yo quiero salvar la vida de la madre porque es que es mi prima. O no, yo quiero salvar la vida del pequeñito porque usted no puede juzgar con eso del amor. No, usted tiene que juzgar con justo juicio conforme a la Escritura. Y aplica el mismo principio de preservar la vida de quien tiene mayores posibilidades médicas de vivir. Dado que la vida que comienza a formarse en las trompas tiene posibilidades remotas de existir. De hecho, el porcentaje es virtualmente inexistente. Dado que esa vida que se comienza a formar tiene pocas posibilidades de vivir, y dado que si a la mujer que está sufriendo esta situación, que está viviendo esta situación, se le atiende a tiempo, tiene muchísimas posibilidades de vivir, la regla ética para proceder en estos casos dicta que la vida de la madre prevalece sobre la vida que se está formando. Vean el punto. Son decisiones de vida o muerte y nosotros debemos estar preparados para honrar al Señor en cada una de esas decisiones. Así que debemos estudiar la ética con el fin de que podamos cultivar por la gracia de Dios una inclinación de actuar basándonos en lo que es nuestro deber como cristianos y no solo en lo que nos conviene a título personal.
En el ejemplo que vimos de Raquel, se salvó la vida del niño porque por la mujer no había nada que hacer. En el caso del embarazo ectópico es el contrario, se salva la vida de la mujer porque por lo general no hay nada que hacer con la criatura que se forma en las trompas, sino en el útero. Esas son decisiones de carácter ético. En segundo lugar, y quizás dirigido a pastores, a diáconos y ancianos, nosotros sí que tenemos que estudiar la ética cristiana, pero no para tomar decisiones por las ovejas, sino para guiarlos a que ellas las aprendan a tomar a la luz de la Escritura y que sean responsables por ellas. Las ovejas esperan que el liderazgo ministerial tenga la capacidad para analizar cuestiones morales y ser ellos mismos ejemplos de morales en la congregación. Ellos esperan que los líderes de la iglesia ayuden al pueblo de Dios a interpretar a la luz de la revelación bíblica los retos morales que los confrontan. Ahora, si bien es cierto que el pastor no es infalible y que no siempre dará una respuesta correcta a cada posible escenario, al menos el pueblo del Señor sí debe y al menos ellos, los pastores, los ancianos, los diáconos, los hermanos sabios en la iglesia, tienen la obligación de proveer a la oveja la debida dirección e instrucción moral. En tercer lugar, y para terminar ya esta sección, debemos estudiar la ética cristiana porque entre más bíblicamente podamos discernir una providencia de Dios y entre más ajustada a la Escritura sean nuestras decisiones, más gloria daremos a nuestro buen Dios. Obedeciendo así la orden, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, el estudio de la ética cristiana es, repito, de suma utilidad para nosotros porque nos lleva a examinar, a criticar, a corregir y a someter a la autoridad de la palabra de Dios tres aspectos con los que a diario lidiamos: el qué hacemos, nuestras acciones; el por qué lo hacemos, nuestras motivaciones; y el cómo lo hacemos, nuestra actitud. Vamos a tener un breve descanso, son las 10:15, vamos a ir hasta las 10:30, descansar un poco y luego continuaremos Dios mediante.